Un acta de presencia, ese es un hecho que está haciendo constar, no es un acto jurídico. Acto jurídico es que el notario autoriza un acta de matrimonio. Ese es un acto jurídico, pero ese es un hecho. Y el acta se tiene que protocolizar, un acta de presencia, Mónica. No, ese no se Y el acta de preocupa. matrimonio, Ese sí. y de un acta se puede emitir testimonio. Piense, no voy a responder precipitadamente. No, no se puede. ¿Por qué? Porque depende del acta que sea, porque yo, lo que he estudiado yo, parte es de que cuando hacen una sociedad anónima, hacen una junta, junta, La sociedad, las asambleas no se hacen, asambleas, no se hacen, se cuando celebra. convocan, No, cuando, no, no, está confundiendo todos los procesos. Si es una asamblea totalitaria, hay requisitos. Si es una asamblea ordinaria, son unos, si es una asamblea especial, etcétera. Hay primero una convocatoria, una verificación de ujú, quórum, si hay un mínimo, si es extraordinario, si es total, posteriormente se celebra, pero no se hacen. No es una casa para construirla. Y el notario puede dar fe de esa situación o queda registrado en un libro de actas. Y depende de las decisiones que se tomen en la sociedad anónima por medio de su órgano democrático, asambleas, que va a establecerlo. Pero es muy diferente un instrumento público a un acta notarial. Y al curso que yo llevo es importante el acta notarial, porque, ejemplo, el protesto de un cheque, eso es una acción cambiaria para preparar un título ejecutivo. Entonces hay que saber cómo redactar exacta notarial. Cuando el banco puede sustituir el protesto para la acción bancaria. Y es importante porque es un título. Ustedes son, algunos, no todos, van a ser abogados, notarios y licenciados. Y van vinculados. Entonces, ahí me dejaron ustedes preocupados, pero no puedo hacer nada. Más invitarlos a la reflexión y que por eso no asistir a clase. En fin, me dejaron asustados que han recibido 2 clases y que no sepan cuál es el contenido de la evaluación. Pero Carla ahorita está preocupada por la lectura de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias de la presentación? Ahorita a Carla no le importa el notariado porque tiene una tarea del curso. Bueno, dice voluntario ¿Qué significa? que no hay necesidad de exigir, ¿verdad? Correcto. Está Ajá. la sentencia y la condena y voluntariamente el demandado o deudor pagó. Pero el segundo supuesto, ¿qué dice? Y en Y caso, exactamente. que- ajá, y en caso que no suceda así, puede exigirse coactivamente. Y coactivamente, ¿cuál es el procedimiento? Que por medio de la institución venga y se exija el pago, ¿verdad? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ya está, es que tenemos que ir en orden mentalmente. Ya tenemos un título ejecutivo que se llama una sentencia ejecutoria, una sentencia de cosa juzgada. Y a pesar de que una sentencia se incumplió, por eso usted va a pedir certificación de la demanda y va a plantearlo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Será un juicio sumario, ordinario, oral? Juicio sumario. Lea el 294 numeral 1. De qué procesos estamos hablando el día de hoy? Eh, De las últimas 3 clases. ¿De qué juicio? del juicio ejecutivo, No, ejecutivo no. de la vía de apremio. Ah, y es lo mismo el ejecutivo que la vía de premio. No, Lea el 294 numeral 1.
Eso ya lo expliqué en clase, expliqué uno por uno de esos que se llaman títulos ejecutivos. 294. Procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede a la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o exigible. Número 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Hasta Número 2. ahí. No, no, solo ese es que para un en la vía premio no hay que cumplir con todos los 8 incisos. Cada uno es Ok. un título ejecutivo diferente. En el caso que estamos hablando con Carla, nos referimos al numeral 1 del 294. Es una sentencia que pase cosa juzgada. Pero como a pesar de la sentencia persiste el incumplimiento de la sentencia, el procedimiento, Carla, es en la vía apremio. Si estamos discutiendo en la vía apremio, lo que pasa es que es una situación especial en teoría de premio que se llama ejecución de sentencias. Puede ser nacional o extranjera. A esto se refiere. ¿Le quedó claro? Porque si no tenemos clara la vía, que es la vía de premio, no vamos a entender todo lo que voy a explicar yo de ejecución de sentencias. ¿Alguna duda, Carla? No, ahí estamos, licenciada. Doctor, Bueno, gracias. gracias por participar. Vamos, Mónica, con la siguiente presentación. ¿Qué número leyó usted, Carla? La última. Número 3. La 4, Mónica. Ujú. En cuanto a los requisitos de la sentencia, es de señalar que es necesario que dicha resolución satisfaga un presupuesto, que sea sentencia ejecutoriada, es decir, como lo exige nuestra legislación, que sea cosa juzgada, artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial. Y a esa diapositiva a mano, por eso le decía yo a Carla que es importante que la tengan impresa a la mano. Quienes lo tengan impreso le anotan adicionalmente al 153 el artículo 155. ¿Qué significa ese presupuesto, ese título ejecutivo? Que es una sentencia ejecutoriada, quiere decir que es una sentencia consentida por las partes. ¿Y por qué es consentida por las partes? Porque no hay pendiente de interponer ningún recurso, ningún medio de impugnación, no hay pendiente de notificación. Eso genera que esa resolución ejecutoriada cobre firmeza. Y si vamos a la lectura del artículo 155 de la Ley del Ritmo Judicial, establecemos que es cosa juzgada. Cosa juzgada formal, cosa juzgada material. Lean el artículo 155. Ese presupuesto es básico. No podemos ejecutar una sentencia que tenga pendientes recursos en trámite o que no haya prescrito el plazo para interponer recursos. Por eso se dice que tiene que ser firme, ejecutoriada y que provoque cosa juzgada. Artículos 153 lectura y 155 de la Ley del Ritmo Judicial. Sigamos, Mónica. Uno de los efectos de las sentencias ejecutoriadas es la cosa juzgada, la que existe cuando, como reza el artículo 155 de ese mismo cuerpo legal, hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Para que exista esa cosa juzgada y la podemos invocar, incluso hay una excepción que se denomina cosa juzgada. No solo tiene que ser firme ejecutoriada, tiene que haber identidad de pretensión, cosas y personas. Es un requisito fundamental, identidad de personas, cosas y pretensión. Que ya me han demandado a mí en otro proceso por la misma pretensión, por las mismas cosas. Esa es la cosa juzgada. Sigamos. Título ejecutivo por excelencia. Es un título ejecutivo esta sentencia de cosa juzgada y se va a plantear su ejecución en el procedimiento de la vía de premio. ¿Por qué? Porque hubo incumplimiento. Lo que leo Carla tiene dos supuestos. El voluntario, pero como no hubo voluntario, hubo incumplimiento. Entonces, ejecutemos la sentencia y hay un derecho preconstituido. Por favor. Es la sentencia condenatoria que en nuestro medio otorga el derecho de acudir a la vía de apremio.
No confundamos esa condenatoria con materia penal. 3 veces le voy diciendo. En el ámbito civil, ya puse 2 ejemplos, que no son los únicos. Sigamos. La materia está contemplada en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de los artículos 340 al 346 y subdivide el tema en dos campos: ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras. En los artículos que enuncié al principio de la clase. Sigamos. Ejecución de sentencias nacionales. El ¿Cambió ahí de artículo, diapositiva o no? ¿sí? Pero el número les gustaría que fuera un poco benévola con sus compañeras, les dijera qué número de diapositiva va a leer, Es la diapositiva número 7. para que todos lleven el hilo conductor. Sigamos. Ejecución de sentencias nacionales. El artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil manifiesta que en la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas en el título anterior, así como lo que dispone la ley del organismo judicial. El fundamento legal para tramitar la ejecución de sentencia sería el 294 numeral 1 y el 340, ambos del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor. Mónica, sigamos. En la diapositiva número 8 dice: el artículo 294 de la misma ley procesal, al determinar los títulos que proceden en la vía de apremio, indica en el párrafo primero que procede esa ejecución cuando se pida en virtud de los títulos que enumera, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, de lo que se desprendería que no cabría la tramitación de otro tipo de sentencias de condena dentro de esta vía. Perfecto, eso lo acabo de explicar. Sigamos. Diapositiva número 9. El artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil, además de la vía de apremio, se aplicarán las normas especiales previstas en el título anterior, denominado ejecuciones especiales, que incluye A, ejecución de obligaciones de dar; B, ejecución de obligaciones de hacer; C, ejecución de obligación de escriturar; y D, ejecución de quebrantamiento de la obligación de no hacer. Esas obligaciones especiales son las que voy a explicar el día viernes y voy a elaborar una presentación adicional. Así que no tiene sentido que lo entre a explicar en este momento. Por favor. Diapositiva número 10. Posesión de los bienes. El artículo 341 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone: si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Para el efecto, el juez fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento a su costa. Lo mismo se practicará si la costa fuere inmueble y pudiera ser habida. Si vencido el término no se entregare la cosa, se ordenará el secuestro. No se retire, Mónica. Vamos a darle la palabra a Luis Jul Zacarías. Esta norma del 341 nos obliga a estudiarla en 2 párrafos diferentes, pero para poder entender el espíritu del legislador, tenemos que entender primero la diferencia entre un bien inmueble e inmueble, que hemos explicado muchas veces. Luis Jul Zacarías, Buenas noches, licenciado. buenas noches. ¿Qué diferencias hay entre un bien mueble y un inmueble? Mueble se refiere a todo artículo que está dentro, puede estar en una empresa que no tiene algún No, móvil. no es eso. Eso no es empresa. La empresa es una cosa mueble, diferente, pero no es esa la explicación. ¿Saben cuál es la explicación que estoy regresando a Derecho Civil 2? Si no entendemos que es un bien inmueble, no puedo entender el 341. ¿Por qué, Luis Corona? ¿Hoy sí me escucha o no me escucha? Sí, doctor. Porque si yo no diferencio esos dos bienes, ¿cómo voy a entender el 341?
Pues si no se diferencia entre uno y otro, pues sí, estaríamos aplicando mal este artículo. No lo entendemos. Ujú. ¿Qué diferencia hay, Luis? Los bienes muebles son los que se pueden transportar o trasladar de un lugar a otro sin detrimento de sí mismo. Y los bienes inmuebles, pues, están sujetos a un lugar determinado, puesto que el movimiento o traslado de este puede sufrir detrimento de sí mismo. Pues clarísimo. Vamos a los dos párrafos. ¿Me puede explicar el primer párrafo del 341? Y después el segundo párrafo, porque el tratamiento es diferente para un bien inmueble y un bien mueble. Ok, lo voy a leer otra Sí, vez. claro. Si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Acá indica de que se le va a trasladar el bien inmueble, o al menos la posesión, a la persona que ganó el litigio. Para el efecto, el juez fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días. A la persona que perdió el caso, el A la litigio, condenada. exacto, al condenado, se le dará este plazo de 10 días. Y si Bajo no lo percibimiento, cumple, acá dice, bajo percibimiento de ordenar el lanzamiento de su costa, puesto que va a ser ¿qué quiere de decir una manera, lanzamiento? que va a ser de una manera coercitiva. Coercitiva, expulsarlo del Exacto, inmueble y darle la posesión al actor, correcto. darle la entrega del bien. Por eso es que usted puede ver el título, dice posesión de bienes. Ujú. Y el segundo Ahora el párrafo, procedimiento para un bien mueble cambia. ¿Cuál es? Segundo dice, párrafo. lo mismo se practicará si la cosa fuera inmueble y pudiera ser habida. Si vencido el término no se entregare la cosa, se ordenará el secuestro. Es, acá se le ordenará a la persona que perdió el caso, al condenado, que entregue la cosa mueble y en dado caso, pues se mandará a secuestrar el mismo, Perfecto. ¿Por qué no hay lanzamiento ahí? porque es un bien mueble. Este sí, Claro. Se da cuenta de la importancia de entender qué es inmueble inmueble. Si yo no entiendo, no sé qué es un lanzamiento. No va a haber un lanzamiento sobre un escritorio, pues, sobre un vehículo, sobre una moto. Ahí lo que hay es secuestro. En cambio, un inmueble sí, ahí sí procede el lanzamiento. Entonces, lo que se persigue es la posesión de bienes. Gracias, Luis. Mónica, ¿podemos seguir? Claro, doctor. Diapositiva número 11. Caso de bienes inmuebles. El artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial, cuyo epígrafe es inafectabilidad de terceros inauditos y texto, dice: la sentencia dada contra una parte no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso. Tal disposición tiene congruencia con lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. ¿Qué significa eso? Que si en el litigio del proceso, por ejemplo, de acción reivindicatoria, donde estamos discutiendo la propiedad de un inmueble, hubiera intereses de un tercero, se le tiene que vincular al proceso para que haga su defensa y su pronunciamiento. ¿Qué es un tercero? No es el actor ni es el demandado, es alguien que puede tener un interés sobre el fondo de discusión. Entonces, la inafectabilidad a eso se refiere y es dar cumplimiento al establecido artículo 12 constitucional, que es el derecho de defensa. Si es un tercero, hay que escucharlo. Si no, vulneramos el debido proceso. Sí, Mónica. Diapositiva número 12. La anotación de la demanda, contenida en el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 1163 del Código Civil. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel cuyo favor se haya hecho la anotación. Los bienes que están siendo objeto de este litigio se pueden enajenar, salvo el cumplimiento de estas medidas precautorias, que es la anotación de demanda o el embargo. Y la excepción es que si la anotación de la demanda y el embargo están a favor de este actor y él va a enajenar, por supuesto no le va a afectar porque reúne las mismas calidades. Pero si es un tercero, sí constituye una limitación y gravamen para estos bienes que al final están limitando su enajenación. Por favor. Diapositiva número 13. El artículo 57 de la ley procesal puede hacerse en la demanda o al contestar esta.
para el caso deberá ser en el primer supuesto y los efectos serán vinculantes con la parte que represente el interés que tenga. Esta es la intervención del tercero y los intereses que puede hacer valer en el trámite del proceso. Por favor. Diapositiva número 14. Caso de bienes muebles. Si vencido el plazo no se entrega, se procederá al secuestro, pero si no fuere habido ni localizado o hubiere sido destruido o perdido. El artículo 340 mencionado procedería a la aplicación de la disposición contenida en el artículo 336 que trata lo referente a la ejecución de obligaciones de dar. Usted leyó ahí habido. ¿Qué quiere decir eso? Está en la ley, está en el código, haciendo referencia al bien mueble. Si no hubiera sido habido, dice. ¿Qué es eso? Si no lo hubieran encontrado. Correcto, correcto. Sigamos en la presentación posterior. Página número 15. Sentencia sea ejecutada provisionalmente. Número 1. Que los fallos de primera y segunda instancia. Solo por favor lleven la lectura del 342. En la diapositiva que está leyendo Mónica, no anoté el número de artículo. Entonces, por eso es que lo tienen que tener impreso. Anoten artículo 342, es lo que ella va a explicar. Número 1. Que los fallos de primera y segunda instancia sean conforme en su parte resolutiva. Y número 2. Que se preste garantía suficiente para responder de la restitución, daños y perjuicios para el caso de ser casada la sentencia recurrida. Número 3. La ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. Explico el artículo 342. El primer supuesto se refiere al principio de congruencia, que también está recogido en el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Dicho de otra manera, en ese numeral 1, anótenle una flechita y pongan ver artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial, que son los requisitos que esta ley especial exige para la estructura de una sentencia. Y ahí dentro de los requisitos está uno que se llama congruencia. Y la congruencia es que los fallos de primera y segunda sean conformes en su parte resolutiva, que haya esa congruencia. El segundo se refiere a una garantía suficiente en caso de daños y perjuicios, en el supuesto que la sentencia debe ser casada. Pero recordemos que la casación no es una persona jurídica, no la vamos a confundir con casamiento. La casación es un medio de impugnación regulado en el Código Procesal Civil Mercantil extraordinario, eminentemente técnico, que se plantea contra sentencias de segunda instancia. ¿Dónde se plantea? ¿Quién conoce? La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se puede declarar sin lugar la demanda o con lugar. Si declara con lugar es casarla. ¿Cuál es el efecto jurídico y la consecuencia? Revocar el contenido del fallo de segunda instancia. Y el tercer elemento que no procede de esa ejecución provisional sobre los temas de capacidad y estado civil de las personas. ¿Qué es un estado civil de las personas, Mónica? ¿Qué es un estado civil? Más fácil. Civil 1. Es la capacidad de las personas de No, poder esa es ejercer ciertos capacidad. actos. Esa es capacidad. Esa es Ah, capacidad. Capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Estado civil. el estado en el que la persona puede realizar ciertas acciones, como él No, no es eso. como esta persona se percibe ante la No. sociedad. Y estamos hablando de derecho civil 1 y de teoría general del derecho no es eso. Vamos a ver a Francis Ducas. Francis Ducas. Gavino sí estoy seguro que está. Francis ya no está, pero Gavino sí. Licenciado, ¿Qué es estado civil? Estado civil es el De una Estado que se, persona.
Hacia el estado en que se encuentra la persona frente a la sociedad, ya sea casado, soltero o divorciado. Bueno, por lo menos Gabino se acercó. Voy a dar una explicación concreta. Estado civil es la situación jurídica concreta que la persona guarda en relación a la sociedad y a la familia. Si yo le pregunto a Gabino, ¿cuál es tu estado civil? ¿Qué me vas a responder? Pero, Ese es un estado familiar, pero falta el estado de nacionalidad y el estado de capacidad. Entonces Gabino lo que me tenía que responder es, soy soltero y por eso le ven ustedes su calidad, su cara y su expresión de felicidad. Esa es la respuesta. Está feliz, miren cómo sonríe. Es un hombre libre. Dos, en función de la capacidad, es un hombre capaz. Capacidad, la aptitud de ser sujeto de obligaciones. Y tres, es guatemalteco. Entonces, usted, su estado civil, no es solo decir soltero o casado. También hay un estado de las personas que han sido declaradas en unión de hecho. Si no ha sido declarada la unión de hecho, no existe, es una unión de facto. ¿Va? Entonces, él es soltero, capaz, guatemalteco. Ese es el estado civil. No se le va a olvidar a Mónica. Si yo lo tengo presente, doctor. Bueno, sigamos. Aquí. ¿Qué presentación nos toca? Nos toca la número 16, incumplimiento de la sentencia. El artículo 343 expresa que si el obligado a ejecutar alguna cosa la hiciere de modo distinto del que se fijó en la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella, y serán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la sentencia. De tal manera que el incumplimiento de la sentencia, aparte de cumplir con ordenado, puede generar daños y perjuicios. Recordemos la diferencia entre un daño y un perjuicio. Por favor, Número 17, donde se puede presentar el título ejecutivo consistente en la sentencia. El artículo 156 de la ley del organismo judicial manifiesta que debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. El artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que la sentencia puede ejecutarse en el mismo expediente o por medio de certificación del fallo, a elección del ejecutante. Pudiera darse el caso que por el sistema de distribución de demandas que existe en el organismo judicial, en caso de optarse por esta última posibilidad, la ejecución vía de apremio la tramitará otro juez distinto del que hubiera emitido fallo inicial. perfecto. Usted lo leyó claro, la norma es transparente, pero vamos a verificar si sus compañeros lo entendieron. Ingrid Pérez. Ingrid Pérez. Ingrid Michelle Pérez, ¿no está? Ingrid Johanna Pu, ella sí va a estar, la conozco. Fue mi alumna el año pasado. Ingrid Pu sí está. No me haga quedar mal, Ingrid. Hola, Si, doctor. si no me va a hacer quedar como mentiroso ante sus compañeros. Me estoy jugando la vida, decirle la conozco, sé que es una brillante estudiante y me atrevo a decir que sí va a estar. Imagínense cómo hubiera quedado yo con frente a todos, que usted no responda y esté viendo la novela. Acá estamos, doctor. ¿Cómo hubiera quedado? Como mentiroso. Sí, yo creo que sí, doctor. ¿Y por qué no ha participado en este curso, Ingrid? En cambio, en Civil 3 y 4 era frecuente y muy buenas intervenciones, pero hoy he estado en anonimato. Pero acá estamos, doctor, siempre No, escuchando. claro que está, pero usted es una buena estudiante y un curso de procesal, cual hay curso oral, ¿qué tenemos que fomentar, Ingrid? La oralidad. Ahora, Y si no ah, participamos, yo aquí hay cientos de algunos que ni los conozco, terminé el semestre y nunca les he escuchado su voz. tiene razón, Son doctor. como robots, pues, pero uno guarda gratos recuerdos, quien participa, quien interviene y eso le sirve para su vida. Y si me equivoco, no. Así que le exhorto a que participe más. Ok, La doctor. pregunta es con base a lo que explicó Mónica, lo último. Usted ya tiene aquí su certificación de la sentencia que va a ejecutar Ujú. y la acompaña su demanda.
¿Dónde se va a tramitar? En la vía de apremio. Pero mi pregunta es, ¿dónde se va a tramitar? Dentro de, este fue el expediente donde se dictó la sentencia. Aquí está la sentencia y están todas las actuaciones procesales. ¿Lo va a plantear dentro del expediente que se dictó la sentencia que se está incumpliendo? ¿O lo va a plantear como un expediente nuevo? Sí está clara la Pues pregunta, el 295 es categórico. sí, entiendo que también puede ser a elección, Así doctor, es, del ejecutante. el instante, Entonces, ¿qué significa eso? que puede ser por un proceso Procedimiento. o por el otro. O él decide. Ya Ujú. veo que usted tiene capacidad de análisis, pues. No le estoy echando flores por gusto. Ya está demostrando que sí. Analizó bien lo que dije Mónica, pero Mónica lo señaló. Yo quería verificar que lo hubieran comprendido, por lo menos la mayoría, ¿va? Ok, doctor. Así es lo correcto. Ya está preparada para su Mm, examen de mañana. Pues como decía la compañera, ¿verdad, doctor? Tuvimos pues 3 clases. La licenciada nos indicaba que íbamos a tener el contenido, ¿verdad? Desde la primera clase que ella nos dio. Y pues en eso estamos, ¿verdad? Desde el contenido de la primera clase, ¿verdad? Todo el contenido que vimos en el primer examen parcial, aunado a las 3 clases que recibimos. Entonces, en esas estamos, doctor. Muy bien. Gracias por participar, Ingrid. Sigamos, Mónica. Diapositiva número 18. En los casos que la sentencia no expresara cantidad líquida por cualquier razón, el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial contempla la solución cuando nos dice condena genérica. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. De no ser posible, se establecerá por lo menos según hubiere sido pedido las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de experto. ¿Qué significa lo que está explicando Mónica? Que si es una condena genérica se refiere a que está indeterminado el monto de daños y perjuicios. Si es una condena líquida, sí está identificada la cantidad que corresponde a daños y la cantidad de perjuicios. Ahora si Mónica me pregunta, ¿qué sucede en las sentencias que se condenó a Juan Pérez por tal situación a una cantidad de daños y perjuicios? Pero si no se cuantificó, no es líquida, esa es genérica. ¿Qué se hace? Después de que está la sentencia, se tiene que solicitar al juez y en un incidente, mediante expertos, van a cuantificar cuál es el monto de esa conducta, cuál es el monto de los daños, y si es que hay perjuicios. No siempre van a haber perjuicios, cuánto es. Y todo va a depender de la prueba que se aportó al proceso. Y son los expertos que van a fijar el monto. Eso es genérica a líquida. Y en el título ejecutivo debe ser una cantidad líquida. Gracias, Mónica. Para terminar, Isaías Osorio. Le vamos a dar la palabra a Isaías Osorio, si es que está. Tampoco se encuentra. Y Dania Lemus. Carmen Dominga Camey. Carmen Dominga Camey. Juan Alvarado Pichía. Juan Alvarado Pichía. O sea,